Hermanos, les saludo en el amor del Señor y les voy a pedir que tengan sus Biblias abiertas en la carta a los Hebreos, en la cual vamos a meditar en la serie de sermones que estamos siguiendo en el estudio de los días domingo. Hoy día nos correspondía hablar sobre esta carta de los Hebreos. Para contextualizar, leo una referencia de la Biblia Thompson respecto de lo que es la carta a los Hebreos. Del autor y la fecha en la que se escribe esta carta no hay una información certera. Por mucho tiempo esta carta fue atribuida al apóstol Pablo, pero no hay a ciencia cierta seguridad de que haya sido él escritor de la carta. Se creía por la forma narrativa que tiene la carta. También se puede atribuir, dice, a algunos de sus colaboradores más cercanos, como Bernabé, Lucas o Apolos, entre otros. Incluso hay quienes hablan que podría ser una personaje incluso femenina de la Biblia, Priscila creo que era. Entonces no hay claridad de quién es el autor de esta carta, pero lo que sí hay mucha claridad es a quién la carta va dirigida, y que es muy importante. Dice que esta carta fue escrita a aquellos cristianos que eran de nacionalidad hebreos, o sea, judíos que se habían vuelto al cristianismo. O sea, hermanos que estaban siendo parte de la iglesia, pero que venían de esta tradición judía, lo cual es un punto muy importante en esta carta para lograr entender el propósito de la misma, y que recurrentemente el autor hace referencia a esto. De hecho, la carta completa es como un llamado hacia estos hermanos a no abandonar la fe como un punto clave. Por lo tanto, dice que estos convertidos estaban en peligro constante de volver al judaísmo o dejar la fe cristiana, ya sea por las observancias ceremoniales como también por lo que significaba para ellos asumir la fe cristiana, cosa que no era sencilla en aquellos tiempos. Ese es el contexto de la carta. Hay una cita de Juan Calvino que dice lo siguiente. Dice: más aún, no hay ningún libro en las Sagradas Escrituras que hable tan claramente sobre el sacerdocio de Cristo, que exalte tanto la virtud, la dignidad de aquel sacrificio verdadero que Cristo ofreció con su muerte, y que trate tan abundantemente el uso de las ceremonias, así como la derogación de las mismas, como también que explique tan completamente que Cristo es el fin de la ley, como también el fin de la ley por el cumplimiento en una persona, en este caso en Jesucristo, de la ley. Por lo tanto, yo le invito cuando durante la semana, si puede leer la carta completa, no es tan extensa, son 13 capítulos. Es una carta muy, muy hermosa cuando uno entiende el contexto en el cual fue escrita. Tiene mucha profundidad teológica también. Antes de comenzar la exposición, oremos. Padre Celestial, Señor, en tus manos, Señor, encomendamos nuestro espíritu, Señor, para que tú seas quien guíe todas las cosas, Señor. Sabemos que el estar en esta mañana acá, Señor, es un acto de fe, en que tú eres quien expone la palabra, Señor, a través de los siervos, Señor, que tú utilizas, Señor. Siervos, como dice tu palabra, que muchas veces somos inútiles, Señor, pero que sabemos que en tus propósitos tú eres soberano para hacer con nosotros como tú estimas conveniente. Te pedimos también que por la misma fe también podamos recibir de tu palabra, Señor, y que ella sea edificante, Señor, para nuestras vidas, como también para transformarlas, como dice ella misma. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ya les voy a pedir que tengan su Biblia abierta porque vamos a hablar de la carta completa. Así que vamos a estar harto rato aquí. Vamos a hablar de la carta completa y vamos a ir tomando una serie de versículos de distintos capítulos. Y vamos a ir tomando también distintos puntos. En el punto 1 vamos a decir que Cristo lo es todo. Le voy a pedir que tenga su Biblia abierta en Hebreos capítulo 1. Doy lectura del versículo 1 al 4 y le voy a pedir que preste suma atención a lo que dice, porque en estos primeros 4 versículos de la carta a los Hebreos, el autor, que es desconocido, habla una serie de cosas y profundidad de cosas, como dice la Escritura.
Hebreos 1 del 1 al 4 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres profetas, recordemos que le está hablando a los hebreos, conocedores de la ley, dice: en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, dice, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. En esos solamente 4 versículos, el escritor de la carta a estos hermanos hebreos, que estaban en ese proceso de asumir la fe cristiana, le dice: Cristo es la revelación de Dios mismo, lo cual ya era una especie de confrontación con la fe judía. Recordemos que son los judíos quienes crucifican a Jesucristo. Y el autor de los Hebreos les dice a estos hermanos que habían abandonado quizás la fe judía, quizás no del todo, y que estaban asumiendo su cristianismo, les dice que Cristo es la revelación de Dios mismo. Le dice que Cristo es el heredero de todas las cosas, que Cristo es el propósito de la creación del universo mismo. Les dice que Cristo es el resplandor de la gloria de Dios, que Cristo es la imagen de la sustancia, o sea, de la esencia de Dios misma, que Cristo es quien sostiene todas las cosas por el poder de la palabra de Él solamente, así como Dios creó todas las cosas por el poder de su palabra. Cristo es quien ha efectuado la purificación de nuestros pecados por sí mismo. Cristo está sentado en la majestad de las alturas y Cristo ha sido hecho superior a toda criatura, incluso las angelicales, por cuanto heredó mejor nombre y hermoso nombre que todos ellos. Así que en estos 4 versículos, el autor de la carta a los Hebreos les dice: Cristo es todo. Cristo lo es todo. Y con esa declaración, así como lo expresa el apóstol Pablo a los Colosenses 1 del 16 al 17, dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, las que son visibles y las que son invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestados, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Por lo tanto, en estos primeros 4 versículos podríamos meditar quizás toda esta mañana, porque el autor hace una declaración de que Cristo lo es todo, de que Cristo abarca todo aquello que ellos comprendían como su fe, ¿ya? Que venía por tradición de Dios a través de estos hombres del Antiguo Testamento. Cristo lo es todo. Ahora la pregunta inevitable, porque siempre tiene que venir la aplicación o la especie de vuelta para nosotros. Y la pregunta para nosotros que también nos confronta en nuestra fe es: bueno, si para nosotros Cristo lo es todo, si para usted Cristo lo es todo. Es una pregunta que yo también me hago, que me hice cuando preparaba el sermón. Dice que el universo completo, con toda su perfección, con toda su armonía, dice que no se compara con la belleza de lo que es Cristo. En una exposición, el pastor y hermano Paul Washer dice que si nosotros tomáramos todo lo que significa la creación, montañas, montes, dice, si tú tomas todo lo que existe, cada planeta, cada estrella, cada forma de belleza, todo lo que resplandece en este universo, todo lo que podríamos considerar bueno, todo lo que pudiéramos considerar precioso, y tú pones todas esas cosas en una balanza y pones a Cristo al otro lado, Cristo siempre es superior. Cristo siempre es perfecto. Cristo siempre es más que todas las cosas. Y eso es lo que está haciendo el autor de la carta de los Hebreos. En el fondo le está diciendo a los hermanos judíos que Cristo lo es todo, que es nuestro primer punto en el cual meditamos en esta mañana. Como segundo punto, voy a pedir que ahora avancemos en la carta de los Hebreos. Vamos a avanzar al punto 2. Dice: Jesús es el autor de la salvación. Voy a dar lectura a Hebreos 2, del versículo 1 al 3. Dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído,
no sea que deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió su justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que lo oyeron? Testificando, dice, juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos, como también repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Pasamos al punto 2, que dice: Jesús es el autor de la salvación. El autor de la carta, apelando al conocimiento de los hebreos, porque recordemos, y por eso hacía referencia al principio al contexto, no olvidemos en ningún momento que el autor le está escribiendo a hermanos hebreos, a hermanos conocedores de la ley, a hermanos con conocimiento de la Escritura, conocimiento de la Torá, con conocimiento de los libros del Antiguo Testamento. Le está hablando a hermanos gentiles que quizás recién estaban llegando al conocimiento de la fe. Él está hablando con personas con mucho conocimiento. Y en esa lógica, ellos entendían por tradición que la Torá, la ley y toda la palabra de Dios siempre fue entregada, ya sea a Moisés y a diferentes personajes del Antiguo Testamento, a través de la revelación de Dios, a través de ángeles. Y esta palabra revelada había sido siempre firme. O sea, Dios hablaba a través de sus santos profetas, a través de sus santos hombres, y le entregaba la revelación misma de Dios a través de ángeles. Entonces lo que está haciendo el autor es decir, bueno, si para nosotros que conocemos la palabra de Dios del Antiguo Testamento y entendemos que esa palabra es firme, ¿cuánto más debiéramos prestarle atención a la palabra entregada por el Hijo de Dios? Porque si la revelación fue entregada por ángeles, ¿cuánto más debiéramos preocuparnos o atender, como dice el escritor, a aquella palabra que es entregada por el único Hijo de Dios, Jesucristo? El autor también presenta una advertencia y les dice, bueno, si ustedes entienden que la palabra que fue entregada en la antigüedad fue firme, ¿cuánto más firme y seria va a ser la palabra que entregó el Señor Jesucristo? Por lo tanto, si Dios fue duro en retribuir de manera justa las transgresiones, o sea, la falta, los pecados de las personas de la antigüedad, ¿cuánto más va a ser ahora por esta palabra entregada por Jesucristo? Por lo tanto, también está la advertencia de decirle, ¿sabes qué? Bueno, si esta palabra fue entregada en la antigüedad por ángeles y era una palabra verdadera, firme, que nosotros creíamos y tenía la seriedad que conllevaba, ¿cuánto más la palabra sí es entregada ahora por el Hijo de Dios? Por lo tanto, el autor lo que está diciendo es una advertencia. Le dice, hermanos, no, hay una palabra que me llama la atención, que dice, no sea que nos deslicemos. El autor dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Si esta ha sido anunciada por el mismo Señor y fue confirmada por señales, por prodigios, por milagros y por repartimiento de su Santo Espíritu. Y que también es una pregunta que nosotros podríamos hacernos también en esta mañana, así como nos preguntábamos delante. Podríamos preguntarnos, bueno, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Recordemos que el autor está escribiendo a aquellos hermanos que estaban siendo introducidos en la fe cristiana y que por distintos motivos estaban volviendo atrás, como dice. Por eso una de las constantes de la carta es advertencia a no volver atrás, o sea, a no volver al judaísmo, a no volver a las tradiciones, a mostrar que Cristo es un mejor representante de todo lo que ellos conocían, como la ley y como la Torá. Por lo tanto, dice, ¿cómo escaparemos nosotros de esta salvación tan grande? Dice, sí, fue presentada por el mismo Señor Jesucristo, y no solamente fue presentada, sino que confirmada con señales, prodigios, milagros y repartimiento del Espíritu. Sigo la lectura. Ahora, apelando nuevamente al conocimiento de los hebreos, leo Hebreos 2, del 9 al 18. Dice, pero vemos en aquel que fue hecho poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que la gracia de Dios gustase
la muerte por todos, porque convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas y por quienes todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por medio de aflicciones al autor, dice, de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza en llamarnos a nosotros hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre y en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de la carne y de la sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida, dice, sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a los descendientes de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote a lo que Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, también es poderoso para socorrer, a los que son tentados. En esta constante del autor apelar al conocimiento de los hebreos, les hace ver que Cristo, que Jesús el Cristo, entrega su vida y su condición como hijo del Dios viviente, haciéndose hombre en la carne, para vivir como hombre, para morir y para sufrir por nosotros, venciendo así a la muerte y al diablo, como lo menciona, librándonos hacia nosotros de una muerte eterna y de la servidumbre que significaba estar bajo el pecado. Reafirmando, dice en este versículo, el 16, dice, porque ciertamente, dice que Jesús no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Porque para ellos dice que fue la promesa de Dios. Ahora, esto tiene que ver también con lo anterior que estaba diciendo. En la tradición judía era muy importante la figura de los ángeles. Y al principio les dice que Cristo es más grande que los ángeles. Que Cristo trajo una palabra, una revelación más perfecta que los ángeles. Y aquí le está diciendo que Cristo no vino a padecer ni a morir por ángeles, sino que por nosotros, por la descendencia de Abraham. Y esto es importante de mencionar, porque la Escritura dice que aquellos ángeles que cayeron junto con Satanás, dice que no tienen y no tendrán el privilegio que usted y yo sí tenemos, que ser redimidos por la sangre de Cristo. Ellos fueron desechados de la presencia de Dios. Y dice que Dios los encadenó en prisiones eternas. ¿Para qué? Para el día del juicio. Pero usted no, po. Usted sí puede optar a la gracia y a la misericordia de Dios. Por lo tanto, dice que, segunda de Pedro 2:4, dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados en el día del juicio. Pero nosotros sí tenemos esa posibilidad de recibir la gracia y la misericordia del Señor. Por lo tanto, el autor de los Hebreos le está diciendo, bueno, ¿sabe qué? Los ángeles con toda su superioridad en frente a su caído, ellos no recibirán misericordia, pero nosotros sí. Dice, por la descendencia de Abraham. Es interesante la referencia a este punto, ya que Dios dice que sí se compadeció y derramó su gracia en nosotros, pero no así con los ángeles caídos, ni con Satanás. Ellos no pueden optar al perdón divino. Nosotros sí, a través de Cristo. Continuemos, punto 3. Vamos al capítulo 3 de Hebreos. El punto 3 dice ahora que Jesús es superior, y esto era una declaración que incluso hubiera sido visto como una herejía en aquel tiempo. Cristo es superior a Moisés. Jesús es superior a Moisés. Jesús es el gran sumo sacerdote. Y ya con esta declaración, para un judío, probablemente usted, al igual que Esteban, lo habrían apedreado y le habrían dado muerte de esa manera. Y lo que hace el escritor a los hebreos es decirle, leo Hebreos 3 del 1 al 6, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel, que le constituyó como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este.
cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que iba a decir. Pero Cristo, como el Hijo sobre la casa, la cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos, dice, en la esperanza. El autor le dice a sus hermanos hebreos que ahora Jesús es superior a Moisés, quizás visto como el patriarca del Antiguo Testamento, haciendo un paralelismo en cómo Moisés se le encomienda ser el líder del pueblo de Israel y quien debía guiarlos a la tierra prometida. Haciendo un paralelismo, dice, con Jesús. Moisés debía liberar al pueblo, debía guiarlos, debía llevarlos a la tierra prometida, como también debía construir el tabernáculo para la adoración de Dios. Y si nosotros hacemos ese paralelismo con Jesús, Jesús hizo todas esas cosas y aún más perfectas. Porque Cristo es la presencia misma de Dios. Cristo es nuestro líder y nuestro guía supremo. Cristo es quien nos liberta no de una especie de esclavitud terrenal como estaban los israelitas, sino que nos liberta del pecado. Por lo tanto, Cristo se hace un guía aún superior, más que Moisés, y un gran sumo sacerdote. Por lo tanto, en Jesús vemos no solamente un simple líder humano como lo era Moisés, imperfecto, sino que, primera de Juan 1, del 3 al 4, dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Por lo tanto, Cristo es más que Moisés. Es el gran sumo sacerdote, como lo vamos a ver más adelante. Como también dice que en Jesús vemos al constructor de un nuevo templo, que somos nosotros, así como Moisés debía hacer el tabernáculo. Cristo dice que viene a hacer ahora, esto también es muy importante de recalcar, en nosotros el templo de Dios. Nosotros somos templo de Dios, así lo declara Pablo a los Corintios, dice 1 Corintios 6, del 19 al 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tienen de Dios y que no es de ustedes? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Por lo tanto, si a Moisés se le había encomendado esta labor humana de construir el tabernáculo, Cristo construyó en nosotros una habitación para Dios, por medio de la purificación que significó el lavamiento a través de la sangre de Cristo. Y el habitar ahora en nosotros el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, en ese paralelismo lo que está diciendo, bueno, Cristo construyó un mejor tabernáculo que el que construyó Moisés. También dice que el autor a los hebreos, haciendo otro paralelismo, así como el pueblo de Israel se rebeló en contra de Moisés en el desierto y se apartó de Dios y sus mandamientos, perdiendo el gozo de entrar en el pueblo de Dios y la tierra prometida, el autor a los hebreos hace una advertencia, dice, ¿cuántos peores serán las consecuencias para aquellos que se apartan de Jesús? O sea, si el Señor les negó a aquellos que se rebelaron en contra de Moisés entrar en la tierra prometida, ¿cuánto más va a hacer aquellos que renieguen a Jesús o que se aparten de Jesús? Por lo tanto, dice que también tendrán su justa retribución. Y el autor a los hebreos también desarrolla esa idea más adelante. Leo Hebreos 4, del 1 al 16, que lo puede adelantar ahí en la Biblia también. Temamos pues, no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en el reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de la fe a los que la oyeron. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, mantengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El autor les habla a sus hermanos hebreos
que cuán maravilloso significa que tengamos nosotros a Jesús como un gran sumo sacerdote. Dice que Jesús, a diferencia de todos los sumos sacerdotes humanos e imperfectos, que incluso cuando entraban al lugar santo tenían que primero purificarse sus propios pecados, Cristo no. Cristo no tenía de qué arrepentirse. Cristo no tenía por qué expiar ninguna falta. Cristo no había cometido falta ni cometió falta. Por lo tanto, tenemos ya un sumo sacerdote perfecto. Y dice que el sumo sacerdote entraba en el templo y pasaba al lugar santísimo detrás de un velo. Dice que Cristo traspasó los cielos mismos, haciéndolo aún más grande. No solamente tenía la facultad de entrar como hacía el sumo sacerdote en representación, entraba en el lugar santísimo, Cristo traspasó los cielos mismos. Y está sentado a la diestra de Dios Padre hoy día, a la espera de venir a juzgar todas las cosas, dice, y venir por nosotros. Por lo tanto, dice que el autor, con mucho amor, porque es una carta que yo cuando terminé de leerla, y que también lo voy a meditar al final, y se los voy a compartir. Aquí esta carta tiene un profundo amor detrás cuando uno la lee. Cuando uno entiende la carta a los hebreos, es un llamado desesperado de un hermano en la fe, esperando que el resto de sus hermanos no abandonen la fe. Y entregando una serie de argumentos teológicos, históricos de fe y de representación de Cristo como un mejor participante de todas las cosas, para que sus hermanos no abandonaran la fe. Cuando nosotros leemos la carta a los hebreos, debiera darnos la sensación final de decir, ¿sabes qué? Aquí hay un profundo amor detrás de toda esta teología, diciéndole a sus hermanos, no abandonen la fe. Sigan participando de la fe. Porque finalmente en Cristo tenemos al autor y consumador de todas las cosas. El autor a los hebreos le dice que acérquense a Jesucristo. Uno de los textos que más me agrada a mí de la palabra de Dios es este versículo. Dice que nosotros no tenemos un sumo sacerdote que sea lejano, al cual yo no pueda acceder. Dice que yo puedo acceder ante la presencia de Dios a través de Jesucristo. Y la diferencia es que Cristo sí vivió como nosotros. Por lo tanto, se compadece de nosotros porque fue humano. Y sintió lo que usted siente, entendió las cosas como usted las entiende. Fue tentado, dice la palabra de Dios, así como somos tentados nosotros todos los días, con la diferencia que Él no pecó. Por lo tanto, ¿cómo no se va a compadecer Cristo de mí si entiende mi condición, si vivió de la manera que yo vivo? Por lo tanto, acérquese, dice, confiadamente ante Él, porque dice que a través de Él podemos alcanzar la misericordia. Sigamos avanzando. Ahora el punto 4, Hebreos 5, para que lo pueda buscar. Vamos a dar lectura del 1 al 5. El punto 4 dice que, así como lo venía adelantando el punto anterior, que Jesús es superior a Moisés y que es establecido como un sumo sacerdote, dice que ahora que Jesús es el perfecto sumo sacerdote. Recordemos nuevamente que la carta a los hebreos es una carta escrita a judíos que estaban entrando en el cristianismo y que muchos de ellos estaban abandonando su fe. Entonces lo que hace el autor a los hebreos es decirle, bueno, ustedes entienden en la figura del sumo sacerdote como la figura máxima de representación ante Dios. Y él le está diciendo, bueno, Jesús es el sumo sacerdote. Jesús es más que todos los sacerdotes imperfectos humanos que pueden haber existido a lo largo de la Escritura. Vamos a la lectura. Hebreos 5 del 1 en adelante dice, porque todo sumo sacerdote fue tomado entre hombres y es constituido a favor de los hombres para lo que Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, porque es hombre en el fondo. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto del mismo como también por los del pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino que es un llamamiento de Dios, así como lo recibió Aarón. Y así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que Él le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de la carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas
al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió también la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Volvemos nuevamente que al autor de los Hebreos dice que todo sumo sacerdote no es más que un hombre imperfecto como usted y yo, que había sido nombrado en este caso por Dios para que ofreciera ofrendas y sacrificios para expiar los pecados del pueblo, y que incluso debía expiar a través de estos sacrificios sus propios pecados. Por lo tanto, el sumo sacerdote ofrecía sacrificios por sus pecados y por los del pueblo. Lo que está diciendo el autor a los Hebreos es que en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que también fue constituido sumo sacerdote por Dios, no por sí mismo, por Dios, dice que lo hizo el perfecto sumo sacerdote, el sacerdote supremo y definitivo, entregando, dice, no solamente la expiación de los pecados del pueblo, sino que ya una eterna salvación para los que le obedecen. Hace no mucho nosotros en la Semana Santa siempre recordamos que una de las cosas que sucedieron posterior a la muerte del Señor Jesucristo es cuando el velo se rasga en el templo de arriba abajo. Por lo tanto, ya no hay necesidad de expiación por los pecados. De hecho, Jesucristo expresa en la cruz, dice que consumado, no hay nada más que hacer. Ya está la obra completa. Por lo tanto, lo que el autor de los Hebreos está haciendo, él está diciendo que Cristo es el sumo sacerdote definitivo, que fue nombrado por Dios, que fue establecido por Dios, que no debe presentar sacrificios por sí mismo porque no fue hallado pecado en él. Por lo tanto, a través de su muerte, dice, presenta un sacrificio final y perfecto y eterno. Ahora, el autor de los Hebreos hace referencia a un sacerdote llamado Melquisedec, que según en el Antiguo Testamento dice que fue un sacerdote que bendijo a Abraham, de quien viene todo el linaje de los hijos de Dios. Y este sacerdote Melquisedec, dice, para los hebreos era bien conocido quién era, como también el salmista David profetiza que el rey Mesías, el Hijo de Dios, provendría del linaje y de la orden de Melquisedec. Por lo tanto, lo que está haciendo el autor de los Hebreos es decirle, bueno, ustedes saben que el sumo sacerdote definitivo, el rey mesiánico, vendría de la línea de Melquisedec. Y Jesucristo dice que viene de esa línea y de esa orden. Por lo tanto, está dándole un argumento histórico y conocido para los hebreos de que Cristo era el cumplimiento de ese sumo sacerdote. Salmo 110, aquí es donde el salmista dice esto, del 1 al 4 dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Porque Jehová enviará desde Sión vara de tu poder. Dominará en medio de tus enemigos. Tu pueblo te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora que tienes el rocío de la juventud. Y dice, juró Jehová y no se arrepentirá, que tú eres sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Por lo tanto, el salmista, haciendo una profecía, dice que el Hijo de Dios, el Cristo, el Rey mesiánico, que esperaban los hebreos, los judíos, vendría de la orden de Melquisedec. Y lo que hace el autor a los hebreos es decirle, bueno, Cristo es este sumo sacerdote. Pasemos ahora al capítulo 7 de Hebreos. Capítulo 7 de Hebreos. Leo del versículo 21 en adelante. Dice, porque todos los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento que se le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec. Ahí es donde el autor de los Hebreos tomaba esta cita del salmista. Por tanto, Jesús es hecho un fiador. Vamos poniendo atención a lo que dice acá. Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar.
morían simplemente. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio, que es inmutable, para lo cual también puede salvar de manera perpetua a los que a él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote convenía que fuera santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene la necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, humanos en el fondo, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo solo una vez y para siempre, y se ofreció a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Por lo tanto, el autor a los Hebreos le está diciendo, Jesús es el rey sacerdote definitivo. Y no hay más y no es necesario más. Es fiador de un mejor pacto, permanece para siempre, es inmutable, puede salvar, dice, para siempre. A diferencia de los otros sacerdotes, es santo, inocente, sin mancha, más sublime, dice, que los cielos mismos. Dice que no tiene necesidad de ofrecer sacrificios por él mismo, sino que él fue el sacrificio santo, agradable, perfecto delante de Dios para siempre. Por lo tanto, dice que Jesús es el perfecto sacrificio, que es el punto que vamos a hablar ahora. Tenemos que entender que, está diciendo que Jesús es todo, Jesús es superior a Moisés y que los ángeles, Jesús es el sumo sacerdote, y al mismo tiempo, no solamente es superior a los sacerdotes, sino que Cristo, que pensemos en la figura del sumo sacerdote, presentaba a través de la muerte de animales expiación por los pecados. Cristo toma esas dos figuras. Cristo es el sumo sacerdote y Cristo también es el sacrificio. El sumo sacerdote no podía ofrecer su vida en expiación por el pecado de los demás, porque era un pecador. Cristo se hace sumo sacerdote y al mismo tiempo es el sacrificio mismo. Leo Hebreos 10, del 11 en adelante, para que pueda avanzar también en la lectura. Hebreos 10, del 11 en adelante, dice, y ciertamente todo sumo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Infructuosamente ofrecer sacrificio. Pero Cristo, habiendo ofrecido una sola vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, está sentado ahora a la diestra de Dios. Y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos bajo sus pies. Porque por una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a todos los santificados. Y nos atestigua de esto el Espíritu Santo que nosotros hemos recibido. Dice, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, aquí viene un versículo que es muy hermoso, dice, después de aquellos días, dice el Señor, yo pondré mi ley en sus corazones y en su mente las escribiré. Y añade, esto es muy potente, y dice el Señor, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Porque donde hay remisión de los pecados, ya no hay más ofrendas que ofrecer por el pecado. Por lo tanto, Cristo, a pesar de ser el sumo sacerdote, tomando esta figura que tomaban antes hombres imperfectos y no cabales quizás en ningún sentido, dice que Cristo toma este lugar, pero al mismo tiempo Él es el sacrificio. Presentando un sacrificio, dice, perfecto, una vez y nunca más. Así que no es necesario nada más que nosotros podamos hacer para ser salvos. Porque tampoco nada de lo que podamos hacer va a ser más cabal que lo que hizo Cristo por nosotros. Por lo tanto, ¿qué nos queda a nosotros? Es darle gracias al Señor. Entender la obra salvadora de Cristo y gozarnos en ella. Cuando nosotros leemos el catecismo, dice, bueno, ¿cuál es la finalidad del hombre? Glorificar a Dios. Y algo que quizás pocas veces consideramos, que es gozar del Señor para siempre. Debemos gozarnos del Señor para siempre. No hay nada más que nosotros podamos hacer, porque ya todo está hecho. Entonces el autor a los Hebreos les dice, bueno, Jesús es el sumo sacerdote perfecto, pero también es el sacrificio mismo, es el sacrificio perfecto.
a través de entregar su vida en la cruz por todos nosotros y para siempre. Como también algo importante de recalcar, aquí el autor vuelve a tomar una cita del Antiguo Testamento, del profeta Ezequiel, que dice en versículo 36, Ezequiel 36 al 26 al 27, dice: y os daré un corazón nuevo y pondré mi espíritu dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y les daré uno de carne y pondré dentro de ustedes mi espíritu. Ya haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. Porque el Señor dijo que ahora imprimiría su ley en los corazones de sus hijos. Por lo tanto, ya no, la ley no está escrita en piedra, sino que está escrita en nuestros corazones, a través del Espíritu Santo de Dios que habita en nosotros. Luego de toda esta exposición, el autor vuelve, y aquí es donde yo le digo que la carta de los Hebreos es una carta llena de amor, de un profundo amor, del escritor hacia sus hermanos hebreos que quizás estaban abandonando la fe. Y aquí les dice: mantengamos la fe, retengamos la fe, retengamos nuestra profesión. Si nosotros avanzamos ya yendo al final a Hebreos 11, encontramos la declaración que quizás por todos nosotros conocida, versículo 11, o sea, Hebreos 11, del versículo 1 al 2. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y que por ella dice alcanzaron buen testimonio los antiguos. Ese capítulo es hermoso, yo le hago un llamado a que lo pueda leer completo. Ahí lo que el autor hace es una constante relación y apelación en el sentido del conocimiento de hermanos cristianos judíos del Antiguo Testamento y decirles: sabes que por la fe estos hombres fueron constituidos justos delante de Dios. Y menciona a Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, Isaac, Jacobo, José, Moisés. Menciona también a Rahab. Y les dice que por la fe ellos habían alcanzado la gracia de Dios. Entonces el autor a los Hebreos le dice: hermanos, mantengan la fe, retengan aquella fe que ustedes han sido iluminados y no la dejen y no vuelvan atrás a las tradiciones del judaísmo. Como también no hay nada perfecto en el judaísmo que pueda ser más perfecto que Cristo mismo. De hecho, Cristo mismo es la revelación de todas las cosas. Voy a leerlo textual porque es uno de los capítulos que más me gusta. Y quizás para que usted también pueda sentir aquello que dice el autor. Después de tomar todos estos ejemplos de estos son grandes hombres de la fe, dice, del Antiguo Testamento, pero hombre imperfecto igual. El autor de los Hebreos le dice, del capítulo 11, del versículo 32 en adelante, le dice: bueno, ¿y qué más les digo? Porque el tiempo me faltaría para contarles de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de cómo Samuel y los profetas, dice que, ¿qué cosas hicieron por medio de la fe? Conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espadas, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, dice, no aceptando el rescate a fin de obtener una mejor resurrección. Otros hermanos experimentaron vituperios, azotes, y por esto también prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados, de los cuales, dice, el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todo esto, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron aquello que se les había prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos, dice, perfeccionados aparte de nosotros. Hay una cantidad de hermanos que padecieron por la fe todas estas cosas, muertos, aserrados, perseguidos, viviendo escondidos. Y el autor le dice, mantengamos nuestra fe. Sigamos y seamos constantes en aquella fe a pesar de las dificultades, a pesar de las aflicciones, porque Cristo es el cumplimiento de la fe. Y en Cristo subsisten todas las cosas y se hacen perfectas todas las cosas. Y Él no abandonará a su pueblo porque Él, dice, es el Hijo de Dios, Dios mismo. Por lo tanto, el autor hace un llamado desesperado desde su corazón a sus hermanos: mantengan la fe, no abandonen la fe, porque esto es mejor y es mucho más grande que quizás aquella todas otras cosas que nosotros se nos habían prometido. Cristo es el cumplimiento de todas las cosas. Cristo es el autor y el consumador de la fe, porque así lo dice
Hebreos 12, ya llegando al final casi del libro, de la carta. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos, dice el autor, con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos, no en las cosas del Antiguo Testamento, sino que puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo que puso delante de sí mismo, sufrió la cruz, menospreciando, dice, el oprobio, y ahora está sentado a la diestra de Dios. Amado hermano, como yo le decía adelante, la carta a los Hebreos es una carta hermosa. Yo cuando comencé leyéndola en el transcurso de la semana, yo dije, aquí hay mucha teología, aquí hay mucha referencia al Antiguo Testamento, hay mucha historia. Va a ser larga esta exposición, dije yo. Pero cuando uno llega al final es inevitable darse cuenta en el contexto que este autor, que es desconocido, no sabemos quién escribe la carta a los Hebreos, pero sí sabemos a quién le escribe, son aquellos judíos, hebreos, que habían llegado al conocimiento del cristianismo, que estaban practicando la fe cristiana, pero estaban como ahí en ese limbo de querer volver al judaísmo, como también abandonar la fe cristiana. Y el autor, en un intento de amor y de desesperación, les dice, mantengamos la fe, mantengamos la fe. Amados hermanos, esta es una especie de llamado ferviente y desesperado a los hermanos a no abandonar la fe, a no apostatar la fe. De hecho, hay capítulos que no tomé que hablan acerca de eso. Y lo hace a través de una magnífica explicación y revelación teológica de cómo Jesús es el cumplimiento de todas las cosas y cómo Jesús es más perfecto que todas las cosas. Hay un llamado desesperado de profundo amor del autor de la carta a los Hebreos. Imaginemos lo que significaría para nosotros haber sido estos hermanos en aquel tiempo. Imaginémonos nosotros en los zapatos de estos hermanos hebreos, de estos hermanos judíos, aceptando la fe cristiana, siendo conmovidos en sus corazones en la obediencia al cristianismo, a profesar la fe cristiana. Para ellos no era algo sencillo. Ellos, asumir la fe cristiana, estaban yendo en contra de su cultura, estaban yendo en contra de la cultura predominante en su tiempo, estaban yendo en contra de sus familias, estaban yendo en contra de sus hermanos. Los hermanos hebreos, al asumir la fe cristiana, era un acto de rebeldía y de vergüenza para el resto de los judíos. Para ellos, asumir la fe cristiana era sinónimo de persecución, de muerte, incluso no solamente de ellos, sino de sus familias completas. ¿Cómo no iban a abandonar la fe? Quizá humanamente, incluso nosotros, si nuestra fe fuera sometida a prueba, ¿cuántos de nosotros quizás seríamos como los hermanos hebreos y empezaríamos a apostatar nuestra fe? Porque había temor. Pero el escritor a los hebreos, que no sabemos quién es, les dice, mantengan la fe. Cristo es más grande y es la revelación más grande de todas las cosas. Por lo tanto, no era algo sencillo lo que estaban experimentando estos hermanos. Por lo tanto, amados hermanos, cuando comprendemos eso, podemos entender el dolor y el amor que escribe el autor a los hebreos. Jesús en la palabra es la revelación misma de Dios. Jesús es el nuevo guía a la esperanza de la nueva creación. No como Moisés, que iba a guiar a un pueblo imperfecto a una tierra prometida. Cristo nos lleva a la vida y a la creación nueva misma. Jesús es el perfecto sumo sacerdote. Jesús es el único y perfecto sacrificio. Jesús es el autor y el consumador de la fe. Jesús es todo y lo llena todo, dice la palabra de Dios. Finalmente, para terminar, el autor descansa en el capítulo 13 y le aconseja a los hermanos hebreos. Le dice, bueno, después de toda esta exposición grande y larga, le dice, permanezcan ustedes el amor fraternal, no olviden la hospitalidad, acuérdense de los hermanos presos por causa del evangelio, manténganse puros sus matrimonios, manténganse dadivosos, no sean avaros, porque Dios es quien sustenta todas las cosas. Acuérdense de sus pastores y quienes les instruyeron en la palabra, imiten la fe, no se dejen llevar por doctrinas extrañas y se ofrezcan a Dios alabanzas, hagan el bien y practiquen la ayuda mutua, obedezcan y sean sujetos a sus pastores, oren por ellos y que soporten también la palabra que se les ha exhortado. Y me llamó profundamente la atención esto, cuando el escritor a los hebreos les dice al final, soporten la palabra, que es como decir, yo lo que les estoy diciendo quizás es duro,
Quizás es fuerte, quizás es difícil de entender, pero soporte la palabra, porque no es de Él, sino que es del Señor mismo. Por lo tanto, es una carta hermosa, la carta de los Hebreos, hermanos. Yo le invito a leerla desde esa perspectiva. Había hermanos con temor de abandonar la fe. Y es un llamado constante a no abandonar la fe a través de argumentos, a través de toda una línea histórica del Antiguo Testamento. Pero más profundamente, el autor se esmera en mostrar a Cristo como el todo, porque no hay otra manera de expresarlo. Cristo es todo, Cristo lo es todo. Por lo tanto, no hay otra cosa más sublime que ellos pudieran llegar si no es a los pies de Jesucristo. Oremos. Padre Celestial, Señor, te damos las gracias por todas las cosas, porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres misericordioso, porque tú te apiadas de nosotros, Señor, y en esta mañana nos entregas tu palabra para meditar, Señor, en la figura de Jesucristo, porque nada en la Escritura tiene sentido si Cristo no hubiera venido, Señor. Te agradecemos, Señor, por tu palabra, te pedimos que ella redarguya nuestros corazones, Señor, que de alguna manera, Señor, también restaure y dé consuelo también a nuestras vidas, sabiendo que Cristo es el todo, el autor y consumador de nuestra fe, Señor, y que ha vencido, Señor, el pecado y que nos ofrece, Señor, de manera misericordiosa y a través de la gracia, Señor, la salvación de las almas. Te agradecemos por ello infinitamente. Pedimos el resto de día, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.